Ok. Ok, pues buenos días a todos. Bienvenida, Poli, aquí a nuestro grupo de Desarrollo Sustentable. Somos del Instituto Tecnológico de Tapachula, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Todos los muchachos que ves aquí conectados, ellos son estudiantes de esta ingeniería. Acaban de terminar el sexto semestre, van a pasar a séptimo y están llevando este curso de verano. ¿Sí? Y pues anticipadamente te agradezco la disponibilidad, ¿no? De que hayas adaptado tu agenda para poder estar con nosotros, para compartirnos este tema muy importante, ¿no? Me voy a permitir, antes de cederte la palabra, presentarte con ellos. ¿Sí? Pues hoy tenemos aquí como invitada a la doctora en Ciencias Sociales, Poli Sotomayor. Ella está especializada en el área de sociedad y territorio. También tiene una maestría en comunicación y política. Es campañista global y nacional contra la crisis climática, analista de ordenamientos ecológicos territoriales y pues tiene una experiencia por más de 20 años como activista. ¿Sí? Pues es un honor tenerte aquí con nosotros, Poli. Te doy la más cordial bienvenida y pues te cedo la palabra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues me gustaría iniciar un poco como comentándoles de dónde viene esta experiencia que ya el profesor ha contado un poquitín, porque siempre que me presentan en este tipo de conferencias y de eventos siento raro, siento como, bueno, se oye como que he hecho 1000 cosas, que he estudiado 1000 cosas y quién es esa, ¿no? Suena muy apantallante. Pero la realidad es que yo empecé a estudiar el tema sobre el medio ambiente cuando tenía 12 años, era todavía una niña y me llamaba mucho la atención la manera en la que la gente hablaba sobre la temática y cómo desde mi punto de vista ya desde pequeña me parecía que había como una separación entre la realidad y lo que se nos enseña en las aulas y cómo es que tenemos todas estas problemáticas en el ambiente, que tenemos problemáticas climáticas en los ecosistemas, en la biodiversidad y que no hay como un adecuado estudio o no nos enseñan adecuadamente desde las escuelas cuál es esta relación directa que existe entre las actividades humanas y las afectaciones que hay para otros animales no humanos. Y por ahí me fui metiendo, o sea, realmente yo empecé a hacer activismo desde que estaba muy chiquita, empecé a colaborar con diferentes organizaciones y eso me fue llevando a querer estudiar pues más la temática y a encontrar de qué manera podía yo pues ejercer de algún modo, ¿no? El que fuera, tratar de evitar estas problemáticas y educar al respecto. Entonces, esto lo digo porque más allá de todo lo que he estudiado, cuando yo me presento siempre como activista. Eso es para mí realmente la gran importancia que tiene hasta el día de hoy mi vida, por decirlo así, lo que estoy realizando, porque creo que algo que muchas veces miramos de lado o que no tomamos suficiente importancia al respecto es que estudiamos una carrera para poder desempeñarnos en un entorno económico, para poder tener un trabajo, para poder ganar dinero, pero poco pensamos muchas veces de qué manera lo que estamos estudiando o la experiencia que tenemos afuera de la escuela, incluso que puede ser hasta más importante en ocasiones, cómo eso puede servir para que tengamos entornos de justicia y entornos donde no exista la opresión ni la violencia hacia otros. Y entonces por ahí es como yo me empecé a meter, a querer como entender de qué manera lo que yo estudiaba podía ser útil y cómo podía yo encontrar que más allá de nuevas tecnologías y de nuevas innovaciones y de nuevos ingenierías, etcétera, sobre cómo podemos utilizar al ambiente de una manera que sea menos dañina. Más allá de ese aspecto, a mí la parte que me interesa es más bien aprender a no dañar, así simple y llanamente, ¿no? Como a no solamente reducir, sino aprender a no dañar.
Entonces, el día de hoy me gustaría que platicáramos sobre este tema, que creo que es básicamente el tema más importante del que deberíamos estar hablando como humanidad, que tiene que ver con esta crisis planetaria que estamos llevando y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que existe, pero bueno, hasta el hecho de que tengamos una pandemia ahora mismo es resultado de todas estas afectaciones alimentarias y climáticas. Vamos a hablar de eso ahorita más adelante. Y me gustaría empezar por que platicáramos un poco para tratar de entender de dónde viene esta injusticia, esta contaminación, etcétera, etcétera. Profesor, si me hiciera favor de pasarle a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, pues me gustaría preguntarles a ustedes, si quieren abrir su micrófono, cuando ustedes piensan en ecología, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Con qué asocian esta palabra? Pues yo la asocio con naturaleza. Muy bien. Yo la asocio con árboles, animales, un clima agradable. Buenos días, yo la asocio con vida. Muy bien. ¿Alguien más? No sean tímidos, no es examen. Bueno, continuamos si gustan. A mí me parece bien interesante que casi siempre cuando pensamos en ecología nos vienen a la cabeza estas palabras como las que ustedes han señalado, pero también algo de lo que nosotros pensamos es como todo esto que nos han dicho desde que somos niños, que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, de la vida, y entonces nos dicen, por ejemplo, que pues necesitamos reciclar, que necesitamos reducir el uso que tenemos de plásticos, nos explican que es bueno tratar de reducir también el agua que utilizamos, etcétera. Y a mí me llama mucho la atención porque estas ideas que nosotros asociamos tienen todo que ver con la manera en la que estamos aprendiendo de una temática, pero no tienen tanto que ver con el problema en sí. A lo que me refiero es que nosotros, cuando empezamos a estudiar el problema, lo que escuchamos casi siempre son soluciones que son, digamos, pequeños parchecitos para la problemática de la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, etcétera, pero poco se nos explica lo que quiere decir la palabra misma ecología o cómo es que hemos llegado a tener estos problemas tan graves que hay por extracción, por uso de recursos, etcétera, etcétera. Y esto sucede así porque la manera en la que somos educados tiene todo que ver con un modelo económico, con esto que les decía antes, que se nos enseñan cosas que puedan ser útiles para después tener un trabajo, o se nos enseña de cierta manera que entonces pueda ser funcional para pues esta economía en la cual nos encontramos, para las actividades que haremos más tarde cuando ya no estemos estudiando y estemos trabajando, o incluso si ahora mismo están trabajando también. Entonces, en este problema lo que pasa es que se nos oculta muchísima información y la que sí se nos da realmente pues no nos dice mucho. Nos hablan de que hay varias causas de la contaminación, pero casi todas las que escuchamos y casi todo lo que sabemos al respecto es realmente mínimo comparado con cuáles son las causas reales de la problemática. Si yo a ustedes les pregunto que cuáles son estas causas que han escuchado de que tengamos contaminación, desabasto de agua, de que tengamos hambre en el mundo, que tengamos gases de efecto invernadero, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuáles creen que son estas causas? Las industrias, ¿Las industrias? ¿Alguien más quiere comentar? Pues yo pienso que influye mucho tanto el uso nosotros del plástico las personas que somos partes obviamente de nuestro hogar, que es el mundo y la naturaleza, y también las grandes guías, o sea, el gobierno y todo, que pues tampoco es como que nos impulsen o hagan algo por reducir todo esto. Ok. ¿Alguien más quiere decir de por qué cree que tenemos todas estas causas de contaminación? ¿Cuál es la causa?
Pues también la causa seríamos nosotros mismos. Nosotros somos los que consumimos y los que contaminamos, los que no nos detenemos a pensar o a cuidar los recursos naturales que tenemos, sino que solamente consumimos, consumimos y consumimos. Muy bien. Sí, pues todas estas son parte del problema, pero ninguna es la causa, por decirlo así, aunque por ahí van, ¿eh? Tienen bastante idea de cómo va la cosa. ¿Y por qué no son la causa? Porque esto que ustedes me están diciendo, básicamente es lo que nosotros hemos escuchado siempre, ¿no? Que pues es que tenemos problemas porque los gobiernos no nos ayudan a tener mejores leyes o no las implementan y entonces por eso es que hay industrias o hay empresas que contaminan, que se gastan los recursos, etcétera, etcétera. Y esto que estamos escuchando es algo que pues todos sabemos, no se nos hace nada nuevo, pero aquí el problema es justo ese, que es un conocimiento, o vamos a decir, ni siquiera es un conocimiento, sino un discurso que se reproduce constantemente y que resulta sencillo para que nosotros podamos responder a la pregunta de cuál es la causa. Pero la realidad es que las diferentes industrias no son la causa de que tengamos toda esta crisis. Si yo les dijera, por ejemplo, cuál es el porcentaje que se genera de gases de efecto invernadero debido a la industria, por ejemplo, farmacéutica, la industria del transporte, la industria minera, la industria petrolera, y sumamos todos esos porcentajes, no suman ni siquiera el 28% de todos esos gases. Esto quiere decir que la causa de que tengamos esta contaminación atmosférica no es como tal la industria. Pero entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen estos problemas? Y esa es la gran interrogante, ¿no? Que nadie nos explica muchas cosas y que no nos las explican porque si nos las dijeran, entonces resultaría muy evidente cuál es la solución. Y de eso es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Si me hace el favor, profesor, de pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí, ahí la veo. ¿Habían escuchado alguna vez que la ganadería es la principal causa del cambio climático? No, No. Nunca. sí, ¿Habían yo sí es- había escuchado ¿Sí? algo así. Ah, qué bien. Ok. ¿Habían escuchado alguna vez que la carne es cancerígena? Sí. Sí. ¿Y habían escuchado alguna vez que todos los seres humanos son intolerantes a la lactosa? No, No. Ok. ¿Y sabían ustedes que la principal causa de que existan animales asesinados, la principal causa de que exista la ausencia de animales viviendo en los bosques, en las selvas, es la ganadería? no, No. Es curioso, ¿no? Que mucho respondemos que no lo sabemos, pero todo esto que les he dicho es verdad. Y no lo escuchamos porque entonces estaríamos poniendo en problemas a la industria ganadera, porque entonces nos daríamos cuenta de algo que además acaba de decir muy bien una compañera anteriormente, que tiene todo que ver con el consumo, porque entonces nos vuelve a nosotros responsables de qué es lo que estamos haciendo, que nosotros somos parte de la problemática que existe alrededor del medio ambiente y alrededor de la sustentabilidad. Entonces, para que esto nos quede un poquito más claro, les voy a ir explicando, porque yo sé que mucho de lo que van a escuchar el día de hoy quizás les resulte nuevo. Si no se preocupen porque al final les voy a dejar de cualquier manera un chorro de fuentes, de documentales, etcétera, que pueden mirar si quieren informarse más. Pero por lo pronto vamos ahí pasito por pasito, punto por punto. Algo que tampoco se nos dice, además de la problemática de la ganadería, es que es un problema ético lo que pasa directamente con la ecología. Casi siempre cuando pensamos en ecología, no pensamos en la parte de la ética, lo vemos como que fueran cosas aparte, ¿no? La ética la vemos como si fuera la práctica de aquello que es bondadoso o aquello que es bueno, que no es violento, pero dejamos fuera, pues, qué tiene que ver esto con la ecología. Pero bueno, básicamente la explotación de animales, el uso de cualquier materia prima,
la contaminación que existe debido a todas estas industrias afectan directamente la sustentabilidad. Y entonces esto incide directamente en la vida de millones de animales, no solamente animales humanos, sino animales de diferentes especies. Y entonces, si vemos que la ecología y el uso de todos estos recursos desde la economía están directamente ligados con la ética, porque existen afectaciones que son negativas y que son sumamente agresivas y violentas hacia la vida de otros, ¿por qué es entonces que todo lo que aprendemos sobre la ecología está centrado en un modelo que es antropocéntrico? ¿Ya habían escuchado la palabra antropocentrismo? Nada más No, díganme sí o no. No, ok. No. no. Bueno, es muy fácil de entender. Pues centro quiere decir antropocentrismo, centrismo es que es el centro, ¿no? Y antropo quiere decir humano. Entonces el antropocentrismo es esta forma de vida o esta forma de estudiar, de entender el mundo que está centrado en el ser humano. Y entonces, ¿por qué si estamos hablando de ética y de convivencia con otros animales, con otras especies, con otros entornos, ecosistemas, por qué es que se nos enseña todo siempre con el ser humano en el centro? Podríamos decir que es contrario a la ética, porque entonces no estamos pensando en algo que es bueno para todos, sino que estamos pensando en algo que simplemente cumple un papel de extracción y beneficio propio para una sola especie. Y esta es la razón por la cual además no aprendemos muchas cosas o que no se nos dicen muchas cosas, como les decía antes, porque entonces nos daríamos cuenta de cuál es el gran impacto que tienen nuestras acciones sobre los demás y ya no querríamos, ¿no?, ser partícipes y dejaríamos de estar cumpliendo un papel en este, ¿cómo decirlo?, engranaje que hay económico y de las industrias. Para que esto quede más claro, me gustaría que habláramos de esta parte de la ética. Profesor, si me hace favor de cambiar la diapositiva, por favor. Porque sé que a lo mejor nos resulta como palabras un poco extrañas, ¿no? Resulta que cuando estamos en la prepa nos enseñan un poco de qué es la moral y qué es la ética, pero realmente lo practicamos poco, muchas veces porque no sabemos cuál es la diferencia, pero no son lo mismo. La moral es una norma que se impone culturalmente, como por ejemplo el hecho de que en nuestro país tenemos diferentes tradiciones que nos dicen, por ejemplo, que es aceptable que una mujer cuando se casa sepa cocinar para que pueda cocinar al hombre, por ejemplo. Eso es una norma que se impone culturalmente y que está diciéndonos que es bueno y que es malo. No necesariamente quiere decir que eso sea cierto, ni tampoco quiere decir que eso sea justo, pero es simplemente una normativa que aprendemos a través de la familia, a través de la escuela, de las iglesias, de diferentes espacios que están todos dentro de la cultura. Mientras que la ética sería esta reflexión y práctica de aquello que es correcto o que es no violento. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, a pesar de que sean también reglas y normas, pensar que una mujer tiene que saber cómo cocinar antes de casarse puede ser un pensamiento bastante violento si no se piensa que esto tiene que ser algo para ambas partes, por ejemplo, porque entonces estaríamos hablando de que existe sexismo. Esto quiere decir que la moral no siempre es lo mismo que la ética, incluso puede ser hasta contrario. Y en este sentido, profesor, si le da clic, por favor, a la presentación. En este sentido, es que entonces entendemos que la moral actúa de manera contraria a la ecología y es contraria a la ética. ¿Por qué? Porque la moral nos enseña que está bien utilizar a los animales, que está bien utilizar a los bosques para que tengamos materias primas, que está bien hacer muchas cosas porque todos lo hacen. Como a todos le dan bolsita en el mercado, pues yo también me llevo mi bolsita. Como todos utilizan productos alimentarios que se venden en el súper, pues yo también voy y compro al súper. Esa es la moral, lo que vemos que todo mundo reproduce y que se impone por cultura. Pero es contrario a la ética. ¿Por qué? Porque es violento matar animales, porque es violento utilizar plástico que no se degrada nunca, no importa que el plástico diga que es biodegradable, no se degrada, simplemente tarda menos en degradarse, por eso es que dice que es biodegradable. Y escuchamos muchas otras cosas entonces que nos damos cuenta que son contrarias a la ecología.
Y entonces aquí hay un problema que es un dilema, es el dilema ético, ¿no? Que qué es lo que deberíamos de hacer, aquello que todos hacen, o centrarnos en hacer aquellas prácticas que sean pues éticas, que no estén afectando a otros. Profesor, si pasamos a la que sigue, por favor. Rápidamente, me gustaría preguntarles a ustedes ¿por qué creen entonces que nos mienten? ¿Quién nos miente que nos enseña que la ecología es algo que realmente no es? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué se les ocurre? Pues quizá nos están mintiendo por algún interés económico, ¿no? De un grupo particularmente, pues los que se benefician por lo que estamos haciendo. Claro. Sí, esa es una de las razones, por supuesto, de por qué nos mienten, ¿no? Porque hay quienes tienen beneficios económicos de esto. Ahora, por otro lado, también nos mienten porque si toda la gente supiera lo que sucede en la realidad, entonces sería muy difícil poder continuar con la cultura que tenemos. Y entonces incluso sucede que nosotros mismos nos mentimos, porque muchas veces estoy segura que quizás les ha sucedido que se meten a Facebook o a YouTube y miran, por ejemplo, imágenes de qué es lo que pasa en las granjas. Y ustedes miran eso y dicen, bueno, esto es completamente inhumano, es injusto, es cruel, es terrible. Sin embargo, nos mentimos a nosotros mismos cuando vamos a una comida familiar y están cocinando, por ejemplo, no sé, chicharrón o cochinita o yo qué sé, y entonces se nos olvida, ¿no? Hacemos como que realmente no lo sabemos. Nos mentimos para que podamos llevar a cabo una práctica que miramos como común, pero que sabemos que no es ética. Entonces, existe todo un sistema de mentiras que no solamente es que la industria nos mienta, que los gobiernos nos mientan, sino que nosotros mismos, como individuos, pero también como sociedad, miramos como algo más fácil, más llevadero, no tener que decir muchas realidades. Porque si todos, cada vez que quisiéramos comer, pensáramos que lo que estamos comiendo proviene de una violación sexual a ese animal, que proviene de la mutilación de ese animal, que viene de la esclavitud del animal, que viene de el asesinato del animal, entonces ya no miráramos el taco como algo sabroso, ¿no? Ya lo veríamos muy diferente. Entonces es necesario que por esta razón nosotros tengamos la apertura de aprender, que bueno, además eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Para eso estudiamos, para poder aprender y darnos cuenta cuáles son estas otras realidades y cuáles son estas, más bien, que no son otras, sino son realidades que nos ocultan para que podamos tomar decisiones que puedan ser éticas y que además son súper urgentes, porque seamos muy claros, estamos viviendo una crisis planetaria, ética, sanitaria, de salud, una crisis en diferentes sentidos, y todas estas crisis se reducen básicamente a la industria ganadera. Profesor, si me puede ayudar, por favor, dándole clic a la presentación. Entonces, primero que nada, habría que sabernos, bueno, preguntarnos cómo es que se ha logrado evitar esta asociación que es tan evidente, como yo les digo, ¿no? De la ganadería y del desgaste medioambiental. ¿Y qué pasaría si toda la gente supiera la realidad sobre la ganadería? Estas preguntas que están en azul, me gustaría que ustedes se las queden, que las sigan repensando, que mientras estamos platicando, que les estoy contando ahora, las tengan presentes y quizás ustedes pueden volver a ellas más adelante para que podamos tener como, pues, este criterio, ¿no? Como más crítico sobre qué es lo que está sucediendo. Profesor, ¿me ayuda, por favor, con la que sigue? Para explicarles un poquito cómo es que se logra llevar a cabo estas mentiras, etcétera, nada más quiero decirles rápidamente qué sucede porque se utilizan las emociones para que nosotros reproduzcamos la violencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy segura que cuando todos ustedes eran niños, porque es un comportamiento muy natural en los niños, cuando se enteraron que lo que se estaban comiendo era una gallinita, le dijeron a su mamá que por qué y que ustedes no querían comerse un animal. Y seguramente la respuesta que tuvieron de parte de su mamá, de su papá o del tío, la abuela, quien haya sido el adulto que estuviera presente, fue cómetelo porque es bueno para ti. O si no te lo comes, me voy a poner triste porque te lo hice con mucho amor. Entonces, ¿qué pasa? Que en las respuestas que te están dando, lo único que están haciendo es una manipulación emocional, que te dice no la respuesta a tu pregunta, sino que te dice por qué deberías de hacer algo y que no lo cuestiones.
porque se hizo con amor, porque si no te vas a quedar chiquito. Y aquí el problema es que hay mentiras una vez más, ¿no? Con todo esto. Si la gente se quedara chiquita o no creciera o se enfermara por no comer animales, pues no existirían un chorro de países y de naciones milenarias que tienen decenas de miles de años, ¿no? Como en la India, por ejemplo, en las islas del Caribe, en muchas comunidades indígenas de nuestro propio país, donde la gente no come animales y eso no hace que la gente no crezca o que esté malnutrida. Eso es una mentira, ¿no? Pero nos llenan la cabeza con todo esto porque entonces nosotros lo vamos a asociar emocionalmente como algo que es aceptable. Este tipo de emociones son las que hacen que sea fácil reproducir un comportamiento, incluso aunque nosotros lo estemos cuestionando. A esto se le llama disonancia cognitiva, cuando hay una realidad, pero en la práctica nosotros hacemos algo diferente porque vemos como una distancia, ¿no? Como entre la realidad, entre lo que sucede, pero lo que yo hago, como que no me doy cuenta, ¿no? Me tapo los ojos y hago como que no me entero. Y algo que sirve para que esto sea fácil de llevar a cabo es usar eufemismos. Eufemismo básicamente es una palabra bonita para decir cuando algo está feo o no te gusta y lo dices con otra palabra. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que es el bautizo de uno de sus sobrinos que acaba de tener una de sus primas, yo qué sé, y ustedes van al bautizo y les pregunta a su prima, ¿no? Ay, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves al niño? Y tú miras al niño y lo ves feo, horrible, pero no le vas a decir eso a tu prima. Entonces le dices, ay, está muy simpático. Simpático es un eufemismo para no decir está feo. Entonces, usamos estas palabras para esconder realidades, para no incomodar y para que se reafirmen ciertas emociones que esconden lo que realmente sucede o lo que realmente pensamos. Por ejemplo, es un eufemismo decir carne, porque la palabra carne lo que está ocultando es decir el cadáver putrefacto de un animal. Deme 2 tacos de cadáver putrefacto de animal bien cocidito, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, no lo diríamos, porque entonces ya dejas de ir a la taquería, se te haría ridículo tener que decirle a la persona eso. O decimos inseminación, por ejemplo, con lo que sucede con los animales en las granjas, porque la palabra inseminación suena más bonito que tener que decir la violación sexual o la reproducción sexual forzada de todas las hembras que existen en las granjas, ¿no? De las vacas, de todas las cerdas, de todas las cabras, etcétera, etcétera. O decimos huevo y decimos vamos a hacernos unos huevitos con arroz, vamos a ponerle huevo al pastel, yo qué sé, para no tener que decir la menstruación de la gallina, que eso es lo que realmente es el huevo. Pero de esta manera podemos usar una palabra que ya no incomoda con esa realidad y que hace más sencillo pues reproducir todos estos comportamientos. Profesor, si me ayuda por favor con la siguiente diapositiva. Y bueno, pues ahora sí, les voy a empezar a contar cuáles son todas estas problemáticas que tiene la ganadería, que es lo que hace que sea la principal causa de que tengamos esta crisis medioambiental y ética, por supuesto, contemporánea. Y bueno, cualquiera de ustedes que tenga dudas, que quiera saber más al respecto, me puede enviar un correo electrónico, ahí se los he puesto, por si algo de todo lo que van a escuchar les resulta interesante. Y también porque les voy a dar muchos datos. Entonces, creo que es importante que sepamos de dónde viene todo esto siempre, ¿no? Como esto es una presentación, pues no les puedo poner aquí todas las fuentes, pero por supuesto, si ustedes las quieren, yo se las hago llegar. Y bueno, básicamente lo que me gustaría, por donde me gustaría que empezáramos, es hablar de que la carne y todos los productos derivados de la ganadería, es decir, el huevo, los lácteos, etcétera, básicamente representan solo el 18% de lo que nosotros consumimos en nuestra alimentación. Porque realmente no es la mayoría de tu plato. La mayoría de tu plato son cereales, porque es una tortilla, porque es arroz, o son legumbres, porque lleva frijoles, habas, lleva verduras, otras cosas. Sin embargo, este 18% que representa nada más la ganadería es básicamente la causa de que tengamos el 83% de todas las tierras en el planeta utilizadas, porque por supuesto no solamente es la tierra que se utiliza para poner a los animales presos en las granjas, sino también todas estas tierras que están siendo usadas para sembrar alimento para estos animales, que sería soya, maíz, sorgo, trigo, que además, cabe decir, siempre son transgénicos porque de esta manera pues se cultivan más fácil, más rapidito y tienen un menor costo para la industria ganadera. Entonces, traten ustedes de dimensionar esto. Solamente es el 18%
y sin embargo ocupa más del 80% de todo el territorio terrestre utilizado para la industria alimentaria. Es algo que obviamente es sumamente desbalanceado y que además nos muestra desde dónde viene esta problemática de la producción y problemática ética, porque además, para poder alimentar a la población humana, se podría hacer con productos de origen vegetal, con productos que fueran, por ejemplo, cereales, legumbres, que fueran verduras, frutas, etcétera, sembrando solamente el 25% de todo lo que ahora mismo se está sembrando. Porque resulta que de todo lo que se siembra en el planeta, el 75% va a dar lugar a que se lo coma otra especie y no nosotros. Entonces, esto significa que si hay hambre en el mundo, no es porque no hayan suficientes alimentos. Hay hambre en el mundo porque lo que se está haciendo es alimentar a otras especies, además especies que se tienen cautivas, que se tienen presas y que pues contribuyen a que exista toda esta gran problemática ética. Ahora, algo que casi nunca se nos dice también es que la principal causa de que tengamos los gases de efecto invernadero es la ganadería. Casi siempre se nos dice que son los transportes, que son las fábricas, pero la realidad es que casi el 60% de todos los gases que existen en nuestra atmósfera, que son gases producidos por el ser humano, son producidos por esta misma industria y que tienen que ver, por un lado, con los procesos pues que suceden al interior de las granjas, pero por otro lado también con los procesos de la matanza de los animales. Porque todos los animales, nosotros también incluidos, cuando nuestros procesos digestivos lo necesitan, expulsamos gases, que estos gases, algunos de ellos son, por ejemplo, el metano, son el amoníaco, son el óxido nitroso, que todos ellos pues deshacen la capa de ozono y que generan que existan todas estas grandes problemáticas del calentamiento global, por ejemplo. Ahora, el asunto es que sería natural si no fueran cientos de miles de animales los que se están reproduciendo de manera forzada, pero no es así. Por cada uno de ustedes, ahora mismo, hay más de 400 animales presos en México. Eso quiere decir que los gases que ustedes producen, los peditos que nos echamos de diario, pues son una cosa, pero ahora imaginen los 400 animales, que además muchos de ellos son mucho más grandes que nosotros por tamaño, que obviamente producen más de estos gases, y que esos están llegando directamente a la atmósfera y están generando pues este problema atmosférico. Ahora, por ejemplo, algo que tampoco se nos dice es que hay más gases que solamente el dióxido de carbono, ¿no? Muchas veces escuchamos que es que se genera mucho dióxido de carbono debido a los aviones, o se genera dióxido de carbono debido a los camiones, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el dióxido de carbono, además que también lo genera muchísimo la industria ganadera, solamente es el gas como el más famoso, ¿no? Es como el gas que todo el mundo conoce, pero no es el único. Estos otros que yo les mencionaba, como por ejemplo el óxido nitroso, son gases todavía peores que el dióxido de carbono. El óxido nitroso, por ejemplo, tiene 296 veces más potencial de generar este calentamiento y este efecto invernadero que el dióxido de carbono. Pero estoy casi segura que ustedes no habían escuchado hablar del óxido nitroso. O el amoníaco, por ejemplo, genera lluvia ácida y genera que exista una gran devastación ambiental, pero casi nunca escuchamos que el amoníaco es un gas que proviene también de la ganadería o que la ganadería lo produce. ¿Por qué no escuchamos sobre esto? Porque entonces cada vez que vemos en las noticias, en los gobiernos o que las industrias nos dicen que están trabajando en disminuir el dióxido de carbono, pues ya no les creeríamos el cuento, ¿no? Porque cuando oímos esto decimos, oh, sí, es que es muy importante que no haya dióxido de carbono porque tiene muchos problemas. Y pues las empresas están trabajando en que ya no haya tanto. Entonces como que decimos, ok, me da alivio saber que se hace algo al respecto. Pero el problema es que mientras el dióxido de carbono está contribuyendo de cierta manera, el resto de los gases están contribuyendo en muchísimo más, o sea, casi que el 70% de todos estos otros gases, y que además, como ya dijimos, pues tienen un potencial que es todavía mucho, mucho más agresivo contra la atmósfera. Ahora, otra cosa que no se nos dice, que son lo que sucede con los procesos de matanza de los animales, es que pues todos estos diferentes sustancias, como son la sangre, como son las vísceras, como son los orines, etcétera, que son productos que no llegan al mercado, tienen que ir a parar a algún lugar. Y lo que sucede siempre
es que se les meten diferentes agujeros o pozos en la tierra. Hay dos maneras de hacer esto. Uno es que simplemente se ponen en un agujero común y se les llama pozas de fermentación entérica, o se les echa agua encima, bajo el supuesto pensamiento de que es como con el excusado, que si le echas agua encima, entonces ya no salen los olores. Pero la realidad es que, por supuesto que van a salir olores, pero no solo eso, sino que con el mismo ciclo de la lluvia y del calor, del sol, lo que pasa es que se están evaporando todos estos gases, esto se convierte en un cultivo para bacterias y para diferentes enfermedades que hacen que estos espacios en donde se están vertiendo estos residuos generen zonas muertas. Las zonas muertas es la forma en la que se le llama a estos diferentes espacios, ya sea en el mar o que sea en la tierra, en donde ya no puede haber vida, ya no hay plantas, ya no hay ningún animal, ya no puede haber nada, pues debido a toda esta gran conmoción que existe, agresión hacia un ecosistema que hace que pues ya no pueda haber ahí espacio para que exista un equilibrio biológico. Entonces, todo esto es algo de lo que hace, por ejemplo, la ganadería. Y yo sé que suena como a que es muchísimo y como que son muchos números también, pero además para que sea más fácil para ustedes entender, les voy a poner algunos grafiquitos. Si me ayuda, por favor, profesor, pasando a la siguiente. Para que nos sea más fácil de entender esto, por ejemplo, con lo de la caca, de los animales, básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla es la comparación de cómo es que se genera una cantidad muchísimo mayor, obviamente, de pues estos animales presos en las granjas de caca, que si fuera una ciudad, por ejemplo, o un pueblo con la caca de las personas. Y básicamente lo que nosotros podemos ver con esta imagen, o de lo que tendríamos que además darnos cuenta, es que una sola persona que esté consumiendo lácteos, así sea ocasionalmente, que esté consumiendo carne, está generando casi 1 tonelada de gases de efecto invernadero a partir del consumo alimentario que tiene. Porque por una sola persona, el proceso de todos los años que se tiene que tener a esa vaca con vida para poderle robar su leche, para sobrealimentarla, para que después se asesine, etcétera, pues tiene un costo obviamente que va acumulando la cantidad de gases, de caca, etcétera, que va generando estos animales. Y bueno, aquí la cosa sería que nos diéramos cuenta también justamente de pues cuáles son estas dimensiones, porque a veces como que no nos damos cuenta, no escuchamos muchos números, pero como que no lo vemos hasta que lo tenemos en gráfico. Entonces también por eso les voy a compartir la siguiente grafiquita, si el profesor me puede ayudar, por favor, que esta es, por ejemplo, para hablar del agua, porque para que se pueda hacer carne, para que se pueda hacer leche, por ejemplo, se necesita entre 4 y 7 veces más agua que la alimentación que llevaría una persona vegana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como ya bien decíamos, durante todos los años que esté vivo el animal, se le tiene que estar dando esta agua, pero no solamente es el agua que bebe, sino también el agua que se utiliza para poder cultivar sus alimentos. Lo que hace, por ejemplo, que una sola hamburguesa requiera entre 10,000 y 35,000 litros de agua. Mientras que si ustedes estuvieran comiendo, por ejemplo, una hamburguesa que fuera de lentejas o que fuera de verduras, estaría requiriendo solamente unos cuantos cientos de litros, pero no miles. Y son tantos porque además depende del calor que hay en la zona. Si hace mucho calor, obviamente los animales y los cultivos necesitan más agua. Si no, pues van a requerir menos. Y por ejemplo, en nuestro país, la mayor parte de la industria ganadera se encuentra en el norte. Se encuentra en Coahuila, se encuentra en Durango, se encuentra en diferentes estados, en donde pues existe una temperatura que obviamente es súper calurosa y que pues da lugar también a que el consumo de estos lácteos, de estos del agua, pues haga que los lácteos pues terminen siendo no solamente 1 litro de leche, que es lo que tú ves, sino que pues ya fueron 1,000, 3,000, 5,000 litros según la temporada en la que nos encontremos. Ahora, por otro lado, la ganadería es la principal causa de que exista la contaminación del agua también, porque como yo les decía anteriormente, imagínense toda esa cantidad de caca, una vez más, o toda esa cantidad de desechos que tiene la ganadería. Los desechos que los humanos hacemos, pues se van por el excusado, ¿no? Y tiene un sistema que hace que se lleguen a diferentes fosas sépticas o que lleguen al mar.
pero los desechos que se encuentran en las granjas, que son muchísimo mayores, no tienen estos grandes sistemas, que incluso aunque los tuvieran, ¿no? Pero el punto es que la manera en la que se desechan todos estos residuos, pues hacen que el agua se contamine a donde quiera que vaya a parar. Y esta es la principal causa de la contaminación del agua en el planeta, la industria ganadera. Y no solamente la contaminación del agua es la consecuencia, sino que también es la principal causa de que exista la destrucción de todos los arrecifes de coral. Porque cuando el agua que viene de la ganadería, que ya está contaminada, llega al mar, esto hace que el mar se acidifique, que el mar se haga más ácido de lo que tendría que ser su pH. Y esto hace que muchos de los animales y de la vida que se encuentra de flora al interior del océano, pues no tenga posibilidades de sobrevivir. Y entonces, pues se mueren los arrecifes de coral. ¿Y qué pasa cuando no hay arrecifes de coral? Pues se ataca directamente al ecosistema. Y sin corales sanos, pues no existe nada sano, ¿no? Entonces, esta es una gran problemática que tiene que ver con el agua y con la ganadería, que casi nunca se nos cuenta. No es la única, por supuesto, porque también la principal causa de la contaminación del agua tiene que ver con la industria peletera, porque para que las pieles estén procesadas, por decir así, y que los humanos las utilicen, pues requieren un gran conjunto de procesos que además también incluyen pinturas, que incluyen tinturas, que son sumamente tóxicas y que igualmente contaminan el agua. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Otra de las cosas que me gustaría comentarles, como ya les decía, es que el 30% total de toda la tierra se encuentra ocupada ahora mismo por la industria ganadera, que puede parecer que es poco, pero realmente si toman en cuenta que la mayoría del planeta está lleno de agua, pues hablar de que casi la tercera parte de la zona terrestre se dedica exclusivamente a la ganadería, pues estamos hablando de que hay un monopolio del uso de suelo. ¿Y esto qué significa? Que para que puedan existir estos espacios como granjas, pues hay que deforestar para que entonces en esos espacios se ponga estos grandes, pues sí, pues granjas en donde se encuentran todos estos animales o que sean, como ya les decía, espacios para cultivar su alimento. Y entonces lo que sucede es que se talan todos estos árboles para que ahí se pueda cosechar sorgo, trigo, etcétera, lo que hace que la ganadería sea la principal causa de que exista la deforestación en el planeta, pero además la deforestación es la principal causa de que existan los incendios forestales. O sea que por conclusión, los incendios forestales existen porque existe la ganadería, porque cuando se talan los bosques, pues esto hace que se cambie el nivel de humedad y que cambie muchísimo el ecosistema del bosque, de la selva, y que entonces se incremente la temperatura y que entonces los incendios sean algo que sea pues fácilmente para que suceda, ¿no? Entonces, esto no solamente tiene consecuencias directas sobre la vida de los seres humanos, por supuesto, porque nos afectan los incendios forestales, sino principalmente sobre la vida de todos estos otros animales que viven en estos entornos. Que esta es la razón que hace que, por ejemplo, todos los días 137 especies diferentes, de acuerdo con la ONU, desaparezcan debido a la deforestación. Y es lo que hace también que tengamos una gran crisis de biodiversidad, porque todos estos animales que hacen que los entornos sean saludables, porque entonces hay unos depredadores y hay otros animales que son herbívoros, etcétera, pues desaparezcan porque ya no existe ninguno de ellos, solamente existe la actividad humana, que es sumamente depredadora y que no está en un equilibrio ecológico en absoluto. Profesor, si podemos pasar a la que sigue. Gracias. Y bueno, ¿qué pasa con las granjas acuáticas, no? Porque estamos hablando mucho de lo que sucede en la tierra, pero bueno, la ganadería acuática también tiene una problemática sustancial, terrible, que además casi nunca escuchamos hablar de ella. Pero bueno, debido a la gran cantidad de extracción y secuestro de animales que se hace por la pesca, es que se calcula que para 2048 ya no va a haber más especies animales en el mar, ya no va a haber peces. O sea, esto que les estoy diciendo suena muy alarmante, y lo es. Y esto es debido a la pesca. ¿Por qué? Porque cada vez que se pescan animales, lo que sucede es que las redes no tienen un dispositivo que diga, ah, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, aunque la empresa que se dedica a eso sea un barco pesquero, por ejemplo, digamos, no sé, de salmón, la red recoge todo. Y en lo que recoge son unas mega redes que se llevan diferentes especies, como por ejemplo son tortugas de mar, delfines, que son tiburones, etcétera, etcétera, porque obviamente no hay un sistema que discierna, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
que la razón por la cual están en peligro de extinción todas estas especies que acabo de decir, pues es la industria pesquera, que además lo que hace, por ejemplo, es que al año se extraen aproximadamente 90 toneladas de peces de manera por error, por decir así, o sea, no era la especie que iba buscando esa empresa, ¿no? Y sin embargo se quedan atrapadas en las redes y pues lo que sucede muchas veces es que estos desechos, que son los cadáveres de los cuerpos de estos animales, pues son regresados al mar, así como están. Y contrario a lo que creeríamos, no es como que va a llegar otro animal y se lo va a comer y va a decir, oh, es un festín porque pues nos están tirando animales, ¿no? Porque ese animal que se lo podría haber comido, por ejemplo, un tiburón o otro animal que pueda ser un depredador, estaba en la red y también es regresado muerto al mar. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay un equilibrio ecológico. ¿Qué pasa? Que todos los animales están muertos en el mar. Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, que ya desde hace más de 2 años, muchas industrias que se dedican, por ejemplo, a la pesca del atún, ya ni siquiera pescan, porque ya no hay peces. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unos refrigeradores gigantes en donde tienen pues todo este producto por años para poder seguir vendiendo. Pero son muchas de esas cosas que la industria no nos dice y que no nos enteramos. Y que bueno, además hay que decir algo de lo cual también pues hay una responsabilidad muy grande, por ejemplo, de actualmente la pandemia que estamos viviendo, pues es el uso de antibióticos en las granjas, que se usan también en las granjas acuáticas, no solamente en las granjas terrestres, porque además, por ejemplo, la primera imagen y la última imagen que ustedes están viendo arriba y abajo, nos muestran perfectamente cómo es que son estos espacios de granjitas acuáticas en donde estas grandes redes que extraen, etcétera, al mismo tiempo también están suministrando diferentes sustancias, que son estos antibióticos y hormonas. O sea, el que cree que comer pescado es más saludable, pues está en un gran error, porque no solamente traen metales pesados debido a pues la presencia que hay de mercurio y de otros elementos en el mar por causa de la industria petrolera, sino que también vienen con hormonas y vienen con antibióticos, justamente porque debido a todas estas problemáticas ecológicas, si no se les suministraran antibióticos a los animales, morirían porque ningún animal está hecho para vivir en estas condiciones de esclavitud. Y aquí viene la parte también importante que pues es de la ética, de la cual tenemos que hablar, porque absolutamente todos los animales piensan, hablan y sienten como tú, aunque hablen otros idiomas. Los peces tienen dialectos, todos los animales sienten, absolutamente todos. Esa es la razón por la cual nosotros somos animales también, si no perteneceríamos a otro reino. Todos los animales tienen sistema nervioso central, eso significa que todos tienen memoria, todos tienen conciencia, y bueno, esto además se sabe debido a pues, la gran investigación científica que se ha hecho ya desde los años 60. Entonces, no les estoy diciendo nada nuevo. O sea, la cosa es que no se nos dice porque se vuelve más sencillo hacer esta explotación hacia los animales y pensar que no importa porque el pez no siente. Pero la realidad es que sí siente. De hecho, hablan dialectos, son muy familiares, conviven en grandes cardúmenes que son de millones y millones, tal como nosotros lo hacemos en las ciudades, por ejemplo, y se conocen y reconocen entre ellos. Entonces tienen identificación hasta nominal, tienen nombres entre sí. Que nosotros no lo entendamos o no lo miremos no quiere decir que no esté ahí. Sería como decir que como yo no hablo ruso, entonces los rusos no hablan y los rusos no sienten, porque pues yo no me puedo dar cuenta de esto, ¿no? Entonces aquí es importante también introducir esta parte del conocimiento y de la ética. Profesor, ¿podemos darle clic a la siguiente, por favor? Entonces, para que esto ya empiece a cerrarse y nos quede más claro, me gustaría, que ahí había una animación, ¿verdad? Ya se me había olvidado, que enlistáramos qué es lo que pasa con la ganadería, ¿no? Entonces, como ya les he dicho, la ganadería es la causa de que exista la crisis de hambre en el mundo. Es la causa de que tengamos gases de efecto invernadero, contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación de la tierra, acidificación de los mares, la muerte de millones de animales. Todos los días son asesinados 368 animales por cada persona que hay en el planeta. De hecho, todos los días se asesinan más animales en las granjas que todos los seres humanos que han muerto en toda la historia de la humanidad por causa de guerra, por causa de enfermedad, por la causa que sea. O sea, esto quiere decir que el gran holocausto actual que existe es el que están viviendo los animales en estos espacios. ¿Qué más provoca la ganadería? La pérdida de la biodiversidad, la pérdida del agua dulce, porque pues también se le da de beber a los animales en lugar de que pueda ser un suministro libre para toda la gente y otras especies. ¿Qué provoca la ganadería? Deforestación, incendios forestales y, por supuesto, las pandemias de enfermedades en humanos. Ahora mismo lo que estamos viviendo con el COVID, lo que se ha visto antes con la gripe porcina, con la gripe española, etcétera,
Todas son enfermedades zoonóticas, quiere decir que se transmiten de animales a seres humanos o de seres humanos a otras especies animales. Y todo esto que estamos viviendo hoy en día, pues es justamente porque sale de la problemática sanitaria de la venta de animales, de la reproducción de los animales, etcétera, etcétera. Le pasamos a la que sigue, por favor, profesor. Entonces, un poquito a manera de resumen, les podríamos decir que lo que la ONU tiene muchísimos años diciendo, o sea, ya desde 2006, es que es necesario llevar una alimentación 100% basada en plantas, una alimentación vegana, para que podamos salvar al mundo de hambre, evitar la escasez de combustible y reducir los grandes impactos que tiene el cambio climático. Porque el ganado es uno de los principales responsables de todos estos problemas que hay hoy en día y se requiere una acción urgente para hacer frente a la situación. Ahora piensen que si esto ya se decía desde 2006, o sea, hoy en día que estamos en 2020, pues obviamente hasta nos queda corto, ¿no? O sea, es un asunto de urgencia, de que si no terminamos con este sistema de alimentación actual, definitivamente se nos va a acabar la especie, porque además, aunque nosotros pensemos que somos casi 8,000 millones de habitantes humanos que no nos vamos a extinguir, la realidad es que por un problema de biodiversidad sí podríamos extinguirnos, como lo es, por ejemplo, las pandemias. O sea, la siguiente pandemia, porque va a haber más pandemias, acuérdense de mí porque van a haber más, la siguiente pandemia quizás no va a ser tan leve como el COVID. El COVID está llevando muy poquitas vidas realmente, son muchísimo menos del 0.01% de la población mundial, pero otras enfermedades sí podrían tener esta gran problemática. El SARS, por ejemplo, fue una enfermedad en años pasados que principalmente estuvo en Asia y sí tenía un índice que era de casi el 40% de la gente que se enfermaba se moría. Y claro, se controló dentro de Asia. Y el SARS, como el COVID y como casi todas las enfermedades pandémicas, son enfermedades que vienen del consumo de animales. Y no se pueden evitar simplemente diciendo, bueno, vamos a hacerlo más saludable o más higiénico. No. O sea, el problema no es ese. El problema es el asesinato de animales, el uso de los animales. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor, profesor? Algo que me gustaría recomendarles, si ustedes tienen interés en el tema, es que vayan a ver ya sea a YouTube o a Netflix, por ahí si le da clic, profesor, que vayan a ver este documental que se llama Cowspiracy. Es un documental cortito, muy fácil de entender, que justamente nos habla de todas estas problemáticas que yo les he contado el día de hoy. El documental además está muy bien hecho, es muy interesante, no tiene imágenes que sean impactantes, más bien todo lo que uno escucha es impactante, pero no es como que vayan a ir a ver ahí sangre y matanza y cosas, no, en absoluto. Pero es vital. Yo creo que este documental nos lo deberían de poner a todos cuando estamos en primero de secundaria, porque deberíamos todos de estar bastante informados sobre el tema. Por favor, la que sigue, profesor. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que la raíz del problema que tenemos es este principio que existe de dominación y explotación antropocéntrica, que hace que creamos que los seres humanos estamos por encima de otras especies animales, pero no solamente no lo estamos, no somos mejores, no somos más capaces, no estamos mejor acondicionados, etcétera, sino que simplemente estamos reproduciendo una situación de abuso, una situación que no es ética en absoluto, y que lo que tiene es que hay muchas consecuencias, ¿no? Podríamos decir también que, por ejemplo, las principales causas de muerte en los seres humanos son todas de origen alimentario también, que son por consumo de productos de origen animal, como lo son la obesidad, la diabetes, las cardiopatías, la hipertensión arterial, el cáncer de páncreas, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades, que también son las principales por las cuales la gente muere, están directamente relacionadas también con este sistema alimentario. Y aquí, una vez más, habría que hacernos varias preguntas, ¿no? ¿Quién determina qué es lo que comemos? Y si es que nosotros elegimos qué es lo que comemos, porque realmente no lo hacemos. Nosotros cada vez que vamos al supermercado o al mercado, pues lo que encontramos son estanterías donde ya está todo puesto. Esto quiere decir que son empresas las que deciden qué se pone ahí, que es un comité también de gobierno y que está compuesto también mayormente por muchísimas empresas privadas, las que determinan qué es lo que entra en la canasta básica y qué no, y cuáles son las actividades que se financian en los países para que exista la producción alimentaria. Entonces, realmente nosotros no elegimos nada. O sea, si ustedes creen que ustedes eligen entre Sabritas o chips, pues no, porque realmente ya están puestas ahí las opciones para ustedes. Ustedes elegirían si pudieran elegir una marca que no está ahí, pero no, porque ya todo está dado, todo está puesto. Y entonces hay un principio también de control fuerte sobre nosotros
que nos impide tener soberanía alimentaria y, por supuesto, también hasta soberanía, podríamos decir, individual, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos está todo controlado por esta cultura de la producción, del consumismo, como bien decían antes, y que pues ni nos enteramos, ¿no? ¿Cuál es el daño que genera a nosotros mismos y a otros? Porque si la gente a tu alrededor, si tu familia se muere de estas enfermedades que hemos dicho, es porque tu familia está enfermándose y muriendo por causa de la industria ganadera y por estas actividades. Entonces, habría que darnos cuenta que así de cercana es la relación que tenemos con nosotros mismos y la industria ganadera y que necesitamos hacer algo al respecto. Profesor, si podemos pasar a la que sigue, por favor. Me gustaría explicarles un poquito de cuál es la causa de que exista todo esto, que es una forma de violencia. Así como existe el racismo, que es la violencia por raza, o el sexismo, que es la violencia por sexo, existe el especismo. El especismo es esta ideología discriminatoria y práctica violenta que nos hace creer que unos animales somos mejores que otros y por eso podemos utilizarlos. Y entonces podemos usarles, por ejemplo, para alimentarnos de ellos, para entretenernos viendo corridas de toros o peleas de gallos o zoológicos, y que cualquier forma de explotación animal es correcta. Sin embargo, el especismo es absolutamente contraético. No es cierto, o sea, no es cierto que puedas usar a los animales, etcétera, porque tiene el mismo principio que tendría el racismo, como decir que unas razas son mejores que otras y por eso podemos usar a las poblaciones indígenas, por ejemplo, o podemos usar a las poblaciones negras, pero no, detrás de esto lo único que hay es discriminación y no hay algo que podamos decir que es certero. Y que además el especismo es el que hace que creamos que además unas especies son mejores que otras, ¿no? Como por ejemplo, la gente que tiene perros en sus casas y duerme con los perros, ama a los perros, se ríe con los perros, juega con los perros, pero a los cerdos no los mira de esta manera. Al contrario, ¿no? Los mira como un ser inferior, a pesar de que los cerdos son animales muchísimo más inteligentes que los perros, por ejemplo. Entonces, es por el especismo que tenemos esta problemática. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de qué es lo que podemos hacer para ya ir cerrando. Profesor, si me ayuda, por favor, con la que sigue. Entonces, primero que nada, ¿qué necesitamos? Por supuesto, informarnos, porque yo estoy segura que el día de hoy ustedes han escuchado muchas cosas que fue la primera vez que las escuchaban y que a lo mejor dicen, pero ¿cómo pude pasar toda mi vida sin saber esto, no? Bueno, no los culpo porque pues todo a su alrededor se los dijo, porque no es que tu mamá te quisiera mentir, no es que tu abuelita quisiera que te enfermes, o sea, es que simplemente ellas tampoco lo sabían. Y eso es lo que pasa en las sociedades cuando hay un problema ético, ¿no? Es lo mismo que pasaba cuando el problema era con la raza, por ejemplo, y eran esclavas las personas negras. Pues no es que la gente quisiera ser mala porque sí, sino simplemente nacieron con esclavos y se acostumbraron a tener esclavos, y fue hasta el día que se lo cuestionaron que entonces cambió la forma en la que hacemos la cultura. Y eso mismo tiene que pasar. Necesitamos abolir, terminar, desaparecer este especismo y esta idea de que los seres humanos están por arriba y por encima de absolutamente todo. ¿Cómo podemos hacer algo? Conociendo grupos de activistas. En Chiapas hay muchísimos, además. Hay muchos grupos de activistas jóvenes, activistas consolidados, que estoy segura que estarían muy deseosos, por ejemplo, de que ustedes se les unan para continuar haciendo estas labores de pedagogía, de enseñarle a la gente. Y actuar, por supuesto, es muy importante. Y se pueden hacer muchas cosas, desde lo individual, no solamente con tu plato, con esa violencia que empieza desde ahí, sino desde diferentes prácticas económicas y también pedagógicas. Profesor, si le da, por favor, clic a la siguiente. Entonces, bueno, ¿qué es importante y qué podemos hacer? Primero que nada, por supuesto, adoptar una alimentación 100% basada en plantas, porque como ya bien decíamos, seguir comiendo queso, seguir comiendo huevo, pues sigue teniendo estas mismas implicaciones, porque implica que tienes un animal que está todo el tiempo enclaustrado, esclavo, mientras se le sigue dando agua, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer también? Quitar el mito de que necesitamos tener crecimiento económico para que tengamos bienestar. La economía, desde la teoría económica, está bastante bien explicado esto desde diferentes aspectos, porque realmente lo que necesitamos no es crecimiento, sino desarrollo social. Y el desarrollo social no significa producir más, significa simplemente dar oportunidades que sean equitativas a la población. Hay muchos países, además, que tienen estos sistemas. En México a veces pareciera que esto no existe, porque es lo único que vemos, ¿no? Pero en muchos países en Europa, en otros lugares, por ejemplo, como en Canadá, el sistema económico no está basado en producir más, sino que está basado en producir
hasta tal punto que toda la población pueda contar con un servicio o un bien. Y que además está basado en un sistema que se llama decrecimiento, que básicamente es lo contrario al crecimiento. Este sistema económico, al que le interese, le puedo dar más información más adelante, tampoco es nuevo, pero es un sistema económico que está basado en la física. Es decir, yo no puedo producir más árboles de manzanas para vender más manzanas si solamente tengo un campo que me permite sembrar 10 árboles. Pues pasa lo mismo con la ganadería. Yo no tengo un balance ecológico que me permita tener la actividad ganadera que existe hoy en día sin que el planeta se vaya a la fregada. Entonces necesitamos entender esta parte para poder cambiar el sistema económico. Y que es también importante el poder de los individuos. La agencia se le dice en ciencias sociales, ¿no? Pero es básicamente la palabra para decir el poder que ustedes tienen como individuos. Que por un lado está en las prácticas de regulación comercial, que significa modificar la oferta, o sea, el que nosotros podemos directamente estar en diferentes espacios, ya sean gubernamentales o en diferentes entornos de activistas, en donde lo que podemos hacer son campañas para impedir que exista, por ejemplo, la comercialización de ciertos productos, para hacer que desaparezcan las prácticas actuales que nos encontramos, que a veces suena como que es algo muy difícil de hacer, pero no lo es tanto, porque ha pasado muchas veces en la historia. O sea, esto ha pasado con el azúcar, ha pasado con el tabaco, ha pasado con el DDT, ha pasado con muchos venenos que hoy en día están prohibidos, porque fueron los consumidores los que hicieron que se modificara la oferta y que dejaran de existir estos productos. Y por otro lado, ¿qué podemos hacer? Pues también cambiar el consumo, que ese lo que va a hacer es que va a modificar la demanda. Si yo estoy en contra de que se muere la gente de mi alrededor, si estoy en contra de que se maten animales, si estoy en contra de que desaparezcan los delfines, si estoy en contra de todo esto, ¿qué puedo hacer? Simplemente dejar de consumir productos de origen animal. Y entonces, desde mi práctica personal, estoy directamente incidiendo para que deje de existir esta demanda y que exista un cambio generacional. Que además hay que decir, por ejemplo, que la generación actual es una generación que ya es como muy normal hablar de veganismo, vaya. El 36% de la generación millennial, que es todavía la generación a la que yo pertenezco, que es una arriba de la de ustedes, el 36% de esa población, no, perdón, el 33% será vegana antes de los 21 años, mientras que su generación, la generación Z, antes de los 21 años, el 36% de la población ya será vegana. Entonces, también lo que estamos viendo es que hay un cambio generacional, porque así como poco a poco, generación tras generación, ya no permitimos que sigan existiendo violencias, violencia de género, violencia racista, violencia clasista, pues igualmente ahora estamos incluyendo la violencia hacia el medio ambiente y la violencia que pues viven todos los animales en las granjas, etc. Si pasamos a la que sigue, por favor, profesor. Ya estoy por terminar, ¿eh? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues ser congruentes. Básicamente, decir que nos interesa el medio ambiente y decir que estamos interesados en la ecología, pero no ser veganos, es una contradicción. Porque entonces, cada vez que nosotros decimos, me voy a echar un baño rápido para no gastar agua, o no voy a usar bolsas, porque si uso bolsas de plástico, daño el agua, el medio ambiente, la tierra, es mínimo, es como una uñita del dedo, comparado con este cuerpo gigante que significa toda la gran contaminación que produce la industria ganadera por sí sola. Entonces, ¿qué podemos hacer? Adoptar el veganismo como una práctica política y ética. ¿Por qué política? Porque lo que nosotros hacemos tiene el poder de poder modificar la forma en la que viven los animales, pero también nosotros mismos. Y entonces tiene esta incidencia sobre cómo nosotros podemos hacer que exista o no exista una problemática. Esto quiere decir que el veganismo no es una dieta, sino que es una postura política y ética, y que además es muy necesario que como generación me refiero a todos los que estamos vivos, sin importar si tienen 80, 90 años, pero como esta generación que nos encontramos en el planeta, necesitamos comprometernos igualmente con la ciencia, con la innovación, con las ingenierías éticas, que estén fuera de esta individualidad y la costumbre, la cultura que hemos dicho que es violenta, pero que más bien estén dentro de un aspecto crítico, que entienda cómo es que la economía que tenemos actualmente es una colonización, que no es ni siquiera algo que nos beneficie, y necesitamos decrecer, es decir, dejar de producir, consumir, sino encontrar más bien espacio de vida minimalista y ético alrededor de pues, lo que sucede
con la economía, con el planeta, con los animales, etcétera. Y bueno, pues ya por último, si me ayuda, profesor, con la penúltima diapositiva, tengo ahí una grafiquita para ustedes que básicamente explica un poco de esto, ¿no? Cambiando nuestro plato, cambiando lo que nosotros comemos, podemos cambiar definitivamente el mundo y es absolutamente necesario que la principal acción que nosotros podamos hacer es el conocimiento de cómo llevar una vida desde el veganismo. Y bueno, pues eso es todo lo que yo tengo preparado para ustedes. Profesor, si les comparte la última, por favor. En la última diapositiva tienen ustedes aquí en pantalla cómo pueden comunicarse conmigo, correo electrónico, también tienen páginas en las cuales yo subo contenido, tanto de este tipo como de otro tipo, porque también tengo un canal en YouTube y obviamente ahí no hablo tan rimbombante y bonito, porque pues, es un poco más coloquial la cosa, y por ahí estoy constantemente compartiendo contenidos al respecto y continuando la conversación. Yo les agradezco muchísimo y me gustaría saber si es que tenemos tiempo para algún par de preguntas, si es que las hay. Sí, claro que sí. Adelante con sus preguntas, jóvenes. Bueno, yo tengo una pregunta así, con base a todo lo que nos explicó sobre lo que es la ganadería y todo eso. Usted ahora sí, con base, lo fue estudiando y se fue dando cuenta de la contaminación que provoca la ganadería y todo eso. ¿Usted consume carne o es vegana? No, yo soy vegana. Yo tengo casi 6 años siendo vegana y dejé de consumir lácteos también muchísimo antes. Sería incongruente, como yo les decía, ¿no? Que yo promueva un estilo de vida que sea saludable o que yo promueva que deje de existir violencia hacia el medio ambiente y yo participar de todo eso. Ese sería como la gran lección que creo que necesitamos entender. De hecho, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo empecé a hacer activismo, como les decía, de niña, y entonces yo trabajaba ya para organizaciones medioambientalistas, pero por cómo fui educada, como todos ustedes, pues comía carne, comía lácteos, comía huevo, etcétera. Y de pronto un día me empecé a cruzar con mucha información, vi este documental, Cowspiracy, y entonces me cayó el 20 de lo incongruente que yo había sido y de toda la información que no sabía. Porque además no había sido porque yo quisiera hacer mala con los animales o quisiera contaminar o yo quisiera que se muriera la gente a mi alrededor de enfermedades, sino simplemente no lo sabía. Y entonces cuando lo vi, para mí fue de un día para otro. O sea, dije, ya no más, yo no quiero ser partícipe de esto. Y para ser honesta, fue muy fácil hacer el cambio. Cuando te centras en el por qué lo haces y no en la costumbre, no en lo que siempre has hecho, se vuelve muy sencillo, ¿no? La misma razón por la cual no golpeas a un niño todos los días, y es fácil no golpear a un niño todos los días, es la misma razón por la cual pues es muy fácil no comer animales. Muchas gracias por tu pregunta. No, ¿Alguien gracias. tiene alguna otra? Kiara, adelante. Pues mi pregunta va relacionada con la pregunta que acaba de hacer mi compañera. El que nosotros lleguemos a adoptar una alimentación basada en plantas, para mi persona siento que sería algo difícil, pero algo muy fundamental que dijo es que pues las ganas, ¿no? De ver la situación y ya no querer decir ya no más. Pero, por ejemplo, para mí, que o sea, analizando el tema es crítico porque afecta todo nuestro alrededor y nuestra situación. Pero, por ejemplo, vivo en un hogar donde tienen una cultura, por así decirlo, que ya está estructurada. Entonces, el poder cambiar la mentalidad de la alimentación y todo eso, siento que es un poco difícil. ¿Y cómo podría empezar a hacer esos cambios? Gracias, Kiara. Sí, pues entiendo perfectamente lo que dices. Creo que es algo por lo que pasamos muchas personas. Primero que nada, entender que así como nosotros nos enteramos de un tema, podemos también ayudar a que se enteren otras personas. Informar a tus papás, informar a tus hermanos. Hay muchos documentales que ayudan a hacer esto. Por ejemplo, hay uno que se llama What the Health, What como de qué en inglés, y The Health como la salud, que este documental habla de por qué las principales causas de enfermedades son la industria ganadera, ¿no? Comer animales. Entonces, por ejemplo, este documental para los papás siempre es buenísimo, ¿no? Los papás ven esto y es como, wow, o sea, pues yo no quiero morirme de esto, y por ahí empiezan a entender. Cuando les explicas que además no solo es la salud, sino que está toda esta crisis, como bien dijiste, ambiental, pues empieza a variar.
cómo piensan, ¿no? Y claro, puede que haya gente que no le importe, porque hay papás que así son, ¿no? Y que te digan, a mí no me importa, a mí me gusta comer esto y pues tú, no sé, tienes que comerlo, lo que sea. Cuando esto pasa, habría que entender también que nosotros como personas, como individuos, tenemos que empoderarnos y decidir sobre nosotros mismos. Ustedes, además, creo todos ya son mayor de edad. Entonces, incluso aunque convivan en una casa que siga teniendo esta cultura especista, eso no quiere decir que ustedes tengan que hacerlo. O sea, ustedes pueden hacer su propia comida, ustedes pueden pedir a su mamá, a su papá, que por favor no mezclen ciertos alimentos que ustedes se lo comen aparte, ¿no? Los frijoles con arroz, por ejemplo, yo qué sé. Y la verdad es que al principio es cuando te ajustas, ¿no? Las primeras semanas, meses, pero después se vuelve algo muy sencillo. Y también me gustaría decirles que hay muchísima gente haciéndolo, que no, o sea, vaya, si empiezan a hacerlo ahora no están solos. Y hay una comunidad gigantesca en Instagram y en Facebook que todo el tiempo está apoyándose, ¿no? Con esta transición al veganismo. Entonces, cualquier duda que tengan, yo igualmente, si buscan escribirme por Facebook o por Instagram, a mí en todos lados me encuentran como Polifacética, hasta en YouTube. Por ahí también si tienen cualquier duda, hasta para, oye, ¿y cómo hago queso vegano? Porque a veces lo que hace falta es simplemente que alguien te ayude, que alguien te diga, pues, el cómo, ¿no? Entonces, entender que no toda la gente va a pensar igual que tú, o sea, puede que tus papás o que alguien más no le importe el tema, pero no por eso tú vas a seguir actuando con base a algo que es injusto, ¿no? Sería como decir que todos tenemos por ahí un tío o quizás tuvimos un abuelo o un papá que trataba mal a nuestra abuela, a nuestra tía o a nuestra mamá, pero no por eso nosotros estamos apoyando la idea de que está bien ser sexista o que está bien tratar mal a las mujeres, ¿no? O sea, no porque alguien tenga una mentalidad, quiere decir que tú también lo tienes que tener. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta o comentario? Anímense, anímense. En lo que se animan. Sí, la verdad es que transitar a este cambio hacia dejar la carne, ¿sí? Pues de entrada mi experiencia personal es que pues hay que irlo haciendo poco a poco, ¿no? O sea, es muy importante la ayuda, ¿no? Empezar a rodearse, ¿no? De personas con estas prácticas que de una u otra manera lo van a uno orientando, ¿no? El principal temor que nos hacen creer es que nos vamos a desnutrir, ¿no? Que nos van a faltar, no sé, vitaminas, algunos nutrientes. Y pues bueno, los grupos de apoyo, ¿no? El quién te apoya, ¿no? Yo estuve bastantes años sin consumir carne, y sí, en mis primeros intentos no lo lograba, ¿no? Porque coincidía que cuando ya tomaba la decisión, ahora sí empiezo, era cuando me invitaban a fiestas y era cuando más carne había a mi disposición, ¿no? Pero como no tenía la conciencia totalmente clara, ¿no? Y pues no, era bastante complicado, ¿no? Cuando sí di el paso es porque ya tenía la conciencia más clara por haber platicado precisamente con personas que estaban en esa sintonía. Y pues bueno, la ayuda, ¿no? De que, oye, ¿y cómo encuentro proteína en los alimentos no animales, ¿no? Y ya que le van a uno diciendo, ¿no? Pues que come hojas verdes o que come semillas. Y así va uno, pues apoyándose, ¿no? A lograr ese cambio, ¿no? Entonces sí, es una alimentación, muy rica, muy saludable y que sí lo podemos hacer, ¿no? El cambio paulatino, ¿no? Y con esas redes de apoyo. Sí, así Una es. pregunta, ¿qué diferencia habría entre una alimentación vegana y una vegetariana? Técnicamente no, pero hay una problemática de lenguaje. ¿Por qué? Porque una persona vegetariana es una persona que no consume en su alimentación nada de origen animal. Lo que pasa es que la gente ha confundido lacto-vegetariano u ovo-vegetariano con vegetariano. Y la diferencia es que el vegetarianismo es una postura alimentaria,
o sea, es el no comer animales. Pero el veganismo es una postura ética. Entonces, el vegano no solo no los come, sino que no asiste a corridas de toros, está en contra de que la gente utilice la piel de un animal y del asesinato del animal, por ejemplo, para la vestimenta, por ejemplo, está en contra de que se utilicen animales actores en las películas porque es esclavitud, está en contra de que se usen caballos, por ejemplo, para llevar a la gente porque igualmente es esclavitud. Entonces, desde el veganismo se amplía este espectro, que es un espectro ético. Y habría también que entender, como algo que me gustó mucho que decía el profesor, que es importante también que tengamos información, además de ayuda, ¿no? Porque algo que hace falta entender es que la carne no tiene nada de mágico, ¿no? La carne no tiene ninguna vitamina, ningún mineral. O sea, si yo les pregunto a ustedes cuál es el ingrediente mágico de la carne que los hace crecer, pues estoy segura que nadie me podría decir ninguno, porque no hay nada ahí que no tenga otra cosa, ¿no? Ahora, lo otro es, ¿qué necesitamos para crecer y estar saludables? Vitaminas y minerales. ¿En dónde encontramos vitaminas y minerales? En las frutas y verduras. Esto es como muy básico, ¿no? ¿Qué te dice el médico siempre? Come más fruta, come más verduras, come más fibra. Entonces, la alimentación basada en plantas sería naturalmente la más saludable. Creo que acá lo importante es justo eso, ¿no? Tener la información y, pues, como bien decía el profesor, tener a nuestro alrededor gente que pueda ayudarnos. Es importante también, por ejemplo, que si ustedes tienen dudas, consulten con un nutriólogo vegano para que les pueda dar más información. Pero la realidad es que esta idea de que puede haber una descompensación, descalcificación, desnutrición, anemia, también es falsa, porque al contrario, estarían ustedes comiendo más saludable, estarían comiendo más cereales, estarían comiendo más frutas, estarían comiendo pues aquello que realmente nutre nuestro cuerpo, entonces no les va a pasar que tengan como una descompensación, pero sí que es importante de cualquier manera informarse. Digo, como igualmente tendría que hacerlo una persona que consume cadáveres de animales, ¿no? Todo el mundo tendría que estar informado de cuál es una adecuada nutrición, sin importar su forma de pensar, ¿no? Desafortunadamente, la gente que come carne también es la que menos se interesa, porque por eso come carne, porque no lo sabe, o sea, no sabe lo que pasa. Entonces, sí que es importante estar informado y perderle el miedo. Por un lado, perderle el miedo al cambio, perderle el miedo al qué dirán, que ese es como uno muy importante, ¿no? Que uno dice, híjole, pero ¿y entonces qué? Cuando vaya a las fiestas ya no voy a comer pizza con mis amigos. No, pues sí, nada más la pides sin queso, o sea, la pides de verduras. Además es bien fácil hacer queso vegano, es bien fácil hacer muchas cosas, entonces es cuestión de quitarse esta idea, ¿no? Yo pienso que hacerse vegano es muy semejante a cuando la gente deja una adicción. Piensas que va a ser muy difícil al principio, porque tu cuerpo está acostumbrado a las toxinas, pero una vez que lo haces y pasan 21 días, que es lo que necesita el cuerpo para desintoxicarse, ya se vuelve rutinario, fácil, sencillo. O sea, yo definitivamente no volvería nunca más en mi vida a comer nada de origen animal, porque tengo muy claro el por qué lo hago, ¿no? O sea, tengo muy claro que además, incluso aunque supiera rico, por decir, unos tacos de cochinita o lo que sea, eso implica que haya una gran contaminación, la muerte de muchos animales, y entonces el gusto que yo puedo tener por 5 o 10 minutos no vale la vida de un animal. Entonces, también esa es la parte que hay que tener presente en todo momento, ¿no? O sea, a lo mejor tú te podrías divertir un día por estar molestando a un niño, empujarlo y tirarlo, pero no lo haces, porque por muy divertido que sea, no es ético. Y aquí pasa lo mismo. O sea, porque algo pueda darte momentáneamente placer, no significa que es adecuado. Veo que tenemos una pregunta, ¿verdad? Ok, dice Karina, ¿cuáles son las causas por las que se crean las zonas muertas? Como les decía hace ratito, pues justamente es debido a todos los desechos que tiene la industria ganadera. Si tú pones en el mismo lugar toda esta gran cantidad de toxinas que tienen, por ejemplo, las hormonas que se les suministran forzadamente a los animales, los antibióticos, todos estos diferentes pues toxinas ya naturales de por sí que tienen los desechos fecales, los orines, la sangre, todas estas otras toxinas también naturales que produce tu cuerpo, por ejemplo, en el páncreas, en el hígado, etcétera, las pones en el mismo lugar, pues eso va a hacer que ese espacio pierda toda facultad para poder ser fértil. O sea, lo que va a hacer es que pues ya no pueda haber en estos espacios vida, que es lo que hace que existan zonas muertas. Hay zonas muertas en los océanos y hay zonas muertas también a nivel terrestre. De hecho, las zonas muertas que hay en los océanos son absolutamente abismales, o sea, son gigantescas,
que son casi que tamaños de continentes donde no hay animales, no hay nada más que en el fondo suboceánico, y no hay nada justamente porque se ha perdido esta biodiversidad debido a pues toda la muerte que se regresa, ¿no?, de los barcos pesqueros al mar. Entonces, las zonas muertas pues existen debido a este tipo de actividades. Veo otra pregunta de Octavio Ruiz. Dice, ¿no afectaría a futuro el planeta y a los seres humanos si se logra desaparecer la ganadería y la pescadería? Sí, se afectaría a futuro, afectaría a nivel positivo, solamente de manera positiva. Imagínate que dejan de existir la ganadería y la pesca. ¿Qué pasaría? Dejaría de haber este peligro inminente de que estamos enfrentando la sexta extinción masiva, que es algo que está pasando ahora mismo, toda la extinción de especies. Dejaría de haber un calentamiento global que es producido por la actividad humana. Dejaría de haber hambre en el mundo porque habría suficiente alimento para toda la población. Dejaría de haber contaminación del agua, etc. ¿Cuáles serían las únicas afectaciones momentáneas que pueden ser negativas hacia los seres humanos? Sería que tendrían que cambiar de trabajo. Pero vaya, si deja de existir la pesca y deja de existir la ganadería, no es como que la gente deja de comer. O sea, es que esto es algo que hay que pensar también de manera lógica. Simplemente el mercado se va a cambiar hacia otra esfera. Entonces, la gente que antes se dedicaba a matar animales, a pescar animales, etcétera, ahora estaría dedicándose a producir alimentos, pero alimentos que sean éticos. Estaría sembrando o estaría cultivando o estaría haciendo otras actividades. Porque también hay que pensar que algo que no se nos dice, pero que es muy claro, es que lo que sucede en los mataderos de todo el planeta es algo absolutamente terrible. Ninguna persona debería de ser forzada a trabajar en esas condiciones. Si a nosotros nos interesa la justicia social, tenemos que estar en contra de que existan los mataderos, porque la gente que se encuentra en estos espacios está desarrollando actividades que son contranaturales, que son sumamente agresivas, violentas, y que les provocan tener diferentes tipos de traumas postraumáticos y enfermedades mentales debido a las actividades que tienen que hacer ahí. O sea, tienen que estar desmembrando, matando animales, etc. Estoy absolutamente segura que ninguno de ustedes conoce a nadie que alguna vez haya dicho, cuando yo sea grande quiero ser matarife y matar animales. Nadie. O sea, nadie quiere trabajar en un matadero, porque es algo que no está dentro de nuestra naturaleza. Entonces, ahora imaginen que la gente que trabaja en estos lugares, pues está ahí, obviamente, por necesidades económicas, pero si no existiera este lugar, pues entonces habrían otras ofertas de trabajo que podrían simplemente desechar todas estas formas de violencia, ¿no? Entonces, también es importante como pensar eso, el que cuando hay una transición hacia otra cosa, no es como que desaparezca la oferta de trabajo porque aparece otra. Sería como decir que estamos pensando que qué va a pasar con toda la gente que se dedica a, por ejemplo, a vender niñas en Chiapas, ¿no? En San Cristóbal de las Casas, y desaparecemos la trata de personas. Pues no, o sea, habría que dejar de pensar en esos empleos que son violentos. Estaríamos diciendo, ok, no porque se desaparezca este negocio, vamos a pensar como en, uy, pues pobre de toda esta gente que está haciendo este trabajo porque desaparece su fuente, sino que al contrario, estaríamos diciendo qué bueno que desaparece esa fuente de trabajo porque va a aparecer otra, que sería un trabajo ético y razonable que no tenga estas problemáticas. Veo que hay otra pregunta. Dice la página de PET Latino. PET Latino, no la conozco. No sé si te referías a PETA. PET, no. Esa no la ubico. No sé si me quieras comentar al respecto, Ana Yancy, de la página, digo, del proyecto. Sí, es Valeria quien hizo la pregunta. Ay, es Valeria, verdad, perdón. un Sí. poquito. PETA. Sí, por supuesto. PETA es un proyecto que busca justamente que exista justicia hacia los animales y que deje de existir toda esta violencia, ¿no? Ahora, hay diferentes enfoques de cómo se hace activismo. O sea, hay activismo que está para que termine todas estas formas de opresión y hay activismo que es para hacer que mejoren las condiciones de vida de los animales en las granjas, por ejemplo. PETA hace algo de ese activismo, que es para que haya jaulas más grandes, para que se trate menos peor a los animales. Pero justamente este otro activismo que yo les menciono es el activismo que yo desarrollo y en el que creo, que es no hacer mejores las condiciones de explotación, sino desaparecer la explotación. Porque si no, imagínense que fuera como que yo les dijera que no hay que desaparecer la prostitución de niñas, solamente hay que hacer que las niñas tengan pues un poquito más de comida, una cama un poco más grande, pero la prostitución continúa, ¿no?
Entonces, aquí la cosa es que PETA hace un trabajo importante de educación, pero también hay que reconocer que el trabajo que hace PETA y otras organizaciones es insuficiente, porque lo que necesitamos es terminar con todas estas causas de contaminación, etc. Gracias, Valeria, por tu pregunta. Hay otra más. Si me ven viendo para el otro lado, es que del otro lado tengo la computadora. Dice, ¿la leche de almendras, soya, etcétera, es una opción vegana? Así es, justamente. Estas son opciones que son basadas en plantas y que están libres de toda esta problemática. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden ver que en los supermercados es un poco más cara la leche de soya o la leche de almendras, la leche de arroz, pero si ustedes la hacen, es mucho más barata que la leche de vaca. Entonces, también mucho tiene que ver con el consumo, como hemos estado diciendo todo este tiempo, ¿no? El que si nosotros lo compramos hecho, pues es más caro a que si uno lo hace. Pero hacer cualquier leche vegetal significa, y ahí les va la receta, ¿no? Necesitan una taza de avena o de soya o de arroz o de almendras, de lo que quieran, una taza de eso, ponerlo en la licuadora con 3 a 4 tazas de agua, 3 o 4 digo porque hay quienes les gusta la leche más aguada y hay quienes les gusta como más cremosita, y eso lo muelen en la licuadora, así literal, agua con lo que quieran la leche. Y eso lo van ustedes a colar. Normalmente sale mejor si lo cuelan con una tela, de estas telas que le dicen manta de cielo, por ejemplo. Pero bueno, pueden usar hasta una playera vieja, ¿eh? Yo durante años usaba las camisas viejas de mi papá para hacer mis leches, nada más las recortaba y usas la leche, digo, la camisa para poner ahí, o la tela, pones ahí lo que te sale de la licuadora, y luego lo vas a ir apretando. Imagínense que están ordeñando, pero están ordeñando la almendra, están ordeñando la avena, ¿no? O sea, lo están exprimiendo para que salga ahí, y todo eso que te sale blanco, ya eso es una lechada, esa ya es la leche. Ya cada quien si quiere le agrega piloncillo, o le agregan vainilla para hacerla como un poquito más, cremoso, que cambia el sabor, pero hay leches que no necesitan nada para estar buenas. A mí, mi favorita es la leche de cacahuate, es deliciosa, es súper cremosa, sabe a postre, con todo sabe muy buena, se las recomiendo. A ver, tenemos otra pregunta, creo. Octavio pregunta, ¿cuál fue mi proceso para pasar de comer carne y lácteos a comer vegetales? Para mí fue un proceso sencillo realmente, porque yo dejé de beber lácteos y de comer quesos y todo eso hace como unos 8 años, porque como les decía al principio, toda la gente somos intolerantes a la lactosa. Lo que pasa es que algunos somos más intolerantes que otros. La mayoría de la gente cuando come lácteos pues le dan gases, se inflama, se siente pesada, le salen granos en la cara, genera mucha mucosidad, por eso mucha gente se enferma de gripa todo el tiempo, pues por todos los lácteos que toma, por ejemplo. Entonces, como yo siempre fui muy intolerante a los lácteos, yo ya desde que era adolescente, yo ya no tomaba leche de vaca, por ejemplo. O sea, yo ya tomaba leche de soya y otras cosas, pues por salud. Entonces, cuando decidí dejar de tomar crema y otros quesos y otros productos lácteos, pues fue fácil realmente, a pesar de que me gustaba mucho el sabor, pero porque lo hice por salud. Entonces, yo ya no comía lácteos cuando me enteré que pasaba toda esta problemática con los animales y el medio ambiente. Y entonces cuando yo me hice vegana, realmente ya lo único que tuve que hacer fue pues dejar de comer carne y huevo. Pero para mí fue algo muy sencillo, realmente, porque yo ya comía muy saludable. Entonces, a pesar de que yo seguía comiendo animales, porque todavía no era una decisión ética, comía animales una vez a la semana. Por ejemplo, cuando iba a visitar a mis papás, como yo no cocinaba y ellos eran los que hacían algo, pues entonces comía lo que sea que hicieran mis papás. Entonces, cuando yo decidí hacerme vegana, fue sencillo realmente porque yo ya estaba acostumbrada a yo cocinar, a yo hacer todo de manera saludable y porque además pues ya sabía yo hacer 1000 cosas súper ricas, ¿no? Entonces, pues yo aprendí a cocinar de todo, a hacerlo con soya, con verduras, para seguir comiendo los platillos, por decir así, originales, ¿no? Bueno, la receta original. Y que básicamente es muy sencillo porque todo lo que tú comes en versión carne, en versión cadáver, por decirlo, lo haces igual, nada más que sin el cadáver, ¿no? O sea, ¿cómo haces pastor de avena? Pues haces la misma salsa con el adobo, con los chiles, pimienta, clavo, todo, pero en lugar de carne pones otra cosa. Y listo, igual lo preparas. Entonces, no es difícil, realmente no es difícil, es cosa de aprender, querer hacerlo y listo. Además de que no te lleva mucho tiempo, por ejemplo. Yo realmente creo que todos los días le dedico a cocinar 20 minutos en todo el día, ¿eh? Desayuno, comida y cena, porque no me da tiempo de hacer más. Y todo el día como, o sea, como rico.
realmente no extraño gran cosa. Tenemos otra pregunta. Nos dice Saraí, ¿existen empresas que apoyen o promuevan el veganismo? ¿Podría mencionar alguna? Sí, sí hay muchísimas. Hay empresas que son 100% veganas. En Chiapas no conozco mucho, a pesar de que estuve ahí recientemente, como estuve ya con la cuarentena, no pude como conocer mucho, pero hay muchas empresas que se dedican solamente a la producción de alimentos que sean veganos. Una de ellas, por ejemplo, es la empresa de, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Bueno, se llama Good, se escribe G-U con diéresis D. Es una empresa que se dedica a hacer lácteos de otras fuentes, de semillas, por ejemplo. Entonces, sus leches son baratas realmente, dependiendo de cuál, porque la de soya cuesta creo que 26 pesos, que es barata, pero tienen leche de macadamia y de nueces así como muy finas, entonces esas son más caras, pero sí hay muchas empresas. Yo lo que les recomendaría que hicieran es que se metan en Facebook y busquen grupos de veganos y vegetarianos en Chiapas, por ejemplo, o veganos y vegetarianos México. Y entonces van a encontrar muchísimas. La mayoría son pequeñas empresas, que son empresas más chicas, por decir, que son microempresas de familias, pero que se dedican a todo esto. Y bueno, no son las únicas. Ahora mismo, por ejemplo, el producto que tiene el mayor crecimiento empresarial de este año, de 2020, es una hamburguesa que se llama Beyond Burger. Beyond en inglés quiere decir como más allá de. Entonces esta se llama Beyond Burger, que es más allá de la hamburguesa, y es una empresa que actualmente está teniendo más inversión que cualquier otra empresa que ustedes imaginen, o sea, más que McDonald's, más que Coca-Cola, la que sea, ¿no? Y es una empresa que se dedica a hacer hamburguesas que saben a carne. Digo, a mí ya me tocó probarla y cuando la probé hasta me saqué de onda. Y están hechas de betabel, de lentejas y de otros productos que son 100% vegetales. Entonces, sí hay muchas. Lo importante es, pues, ir más o menos ahí metiéndose, ¿no? Algo que yo les recomendaría, por ejemplo, es seguir en Instagram personas que ya son veganas, que se dedican a subir qué comen, los lugares que visitan, y entonces se vuelve fácil, como bien decía el profesor, pues necesitamos un poco de ayuda, ¿no? Entonces, es nada más como empezar a ver, pues, qué es lo que hay a nuestro alrededor y qué podemos hacer. Otra cosa que ayuda mucho es, ustedes de la App Store, en su celular, pueden descargar una app que se llama Happy Cow, que básicamente quiere decir vaca feliz. Y esta aplicación tiene GPS, entonces en cualquier lugar del mundo tú la abres, le picas y te dice qué lugares a tu alrededor tienen alimentos veganos, vegetarianos, tiendas de productos veganos, etc. Entonces realmente te hace todo mucho más fácil. Y lo otro también es recordar que lo más importante también es que uno produzca sus propias cosas, porque si no te va a salir más caro, como ya decíamos, ¿no? Es un poco aprender a hacer las cosas pues uno mismo y aprender que además hay un chorro de cosas accidentalmente veganas por todos lados. O sea, el pan, por ejemplo, de los bolillos, las teleras, pues ya son veganas. Los elotes que te venden en la esquina ya son veganos. O sea, hay muchas cosas que de por sí ya es sencillo, nada más es cuestión de para todo siempre decir sin leche, sin queso, sin crema y listo, ¿no? Cuando te digan, ¿y le pongo quesito? No, no le ponga. Y ya con eso ya tienes opciones en el mercado y en otros espacios. A ver, hay otra pregunta. Dice, ¿la leche de soya o almendras las pueden tomar niños de 1 año en adelante? Esta pregunta es mejor preguntársela directamente a un nutriólogo, porque creo que, bueno, ahí podemos tener como más información. Pero lo que yo sé es que la leche de soya está bien que la tomen los niños pequeños, pero la leche de almendras puede ser alergena. Entonces hay que esperar a que crezcan un poquito. Hay mucha gente que es alérgica a los almendras y a los cacahuates. Entonces ahí va a depender de cada caso, ¿no? Pero porque en niños pequeños se puede desarrollar la alergia si te introduces a ciertos productos a temprana edad. Por eso es que los bebés tienen que esperar, ¿no? Cierta edad a que puedan comer ciertos alimentos y se les van introduciendo poco a poco. Pero bueno, les repito, o sea, yo no soy nutrióloga, aunque sepa mucho de alimentación. Esta es una pregunta que es mucho mejor planteársela a un nutriólogo vegano, que además hay muchos, o sea, les aseguro que si ponen nutriólogo vegano en el buscador, en México les aparecen también ahí bastantes. Y hay otra más, dice Kiara, de hecho hay una tienda de productos veganos en Tapachula, Lo Veganis. Ah, pues qué bien, súper, ya tienen una opción. Sí, complementando lo que dice Kiara, la verdad es que en Tapachula ya empieza el movimiento de vegano, ¿no? Dejar la carne.
Esa es una empresa que tiene Love Veganics, tiene como un año, creo, va a cumplir un año que se fundó, ¿no? Ahí platicaba yo con la dueña de Love Veganics y es una chica que empezó por problemas de tiroides, que entonces pues dejó la carne, ¿no? Y estuvo fuera de la ciudad de Tapachula y ahora que regresó después de concluir sus estudios, pues al darse cuenta de la realidad de que no encuentran pues productos, ella decidió emprender su negocio, ¿no? Y recientemente, ahorita precisamente en la pandemia, una nutrióloga, Rosa Ordaz Coutinho, ahí de Tapachula, supongo que debe ser nutrióloga vegana, ella también está iniciando su proyecto, se llama Vegichula, y también creo que todavía no tiene físicamente una tienda, pero ya está con esta parte de compartir algunas recetas, de compartir cómo se pueden ir sustituyendo ciertos alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal y pues sus consultas, ¿no? Que las da ahorita en línea, ¿no? Entonces es quizá el emprendimiento más nuevo que hay ahorita en Tapachula, ¿no? Tanto Love Veganics como Vegichula los pueden seguir en Instagram, ahí están por si los chicos quieren hacerlo. Y Kiara tiene levantada la mano. Ah, Adelante. sí. Sí, de hecho yo he tenido la oportunidad de ir a comprar y ahorita pues en la pandemia pues cuando he salido con mi mamá por algunas cosas de necesidad y pues pasamos por ahí, tienen muchos productos que pues obviamente son buenos para nuestro cuerpo, no contienen nada de origen animal, nada de eso. De hecho, tienen les acaba de llegar hace poco lo que estaba comentando de la carne, que pareciera carne, o sea, para hamburguesa, pero es todo hecho de semillas, de verduras y todo eso. Tienen snacks también saludables, o sea, que pareciera que fueran las chips de Sabritas, pero no, son totalmente hechas como de camote y cosas así. Y tienen precios accesibles. También trabajan con el modelo de que no utilicemos plástico, de que llevemos nuestra bolsita, de que cuando vayamos que por un café llevemos nuestro vaso que es para poder lavarlo en casa y todo eso. O sea, tienen cosas muy padres. Es una tienda que tiene diversos productos, desde snacks hasta comidas y algo que quieras agregarle a tu comida y todo eso, pero muy, muy bueno. Genial, qué bueno. ¿Alguien más que tenga otro comentario, pregunta, duda, queja, sugerencia, chiste de doble sentido? Pues creo que ya se les terminaron las preguntas, Poli. Muy bien. Pues yo les agradezco muchísimo este espacio. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Gustavo, por invitarme. Ha sido todo un placer estar por aquí con ustedes. Ya hubiera yo querido que cuando yo estaba estudiando me tocaran este tipo de profesores y este tipo de clases, oigan, porque a mí me tocó otra escuela completamente. Como que todo te lo decían como yo les dije al principio, ¿no? Nada más te dicen las 3 R's, recicla, reutiliza, pero no te explican por qué, de dónde viene la contaminación, por qué tenemos estos problemas. Pues muchísimas gracias, de verdad, y les reitero que si tienen cualquier duda, me pueden encontrar en redes sociales como Polifacética. Estoy como Polifacética en el Insta, Polifacética en el Face, Polifacética en YouTube, en todos lados así. Y también le pasé al profesor un documento que es un artículo que escribí hace un par de años, que tiene muchísimas fuentes de todo lo que hoy estuvimos platicando. Entonces también si alguien quiere ese documento se lo puede pedir al profesor o me lo pueden pedir también a mí por redes sociales. Sí, te agradezco ese artículo. Nada más le di una ojeada rápida. Y yo se los voy a compartir en la plataforma que estamos trabajando. ¿Sí? Dentro de las cosas buenas que nos trajo a nosotros la pandemia, pues precisamente es este tipo de que ahora los cursos los estamos haciendo de manera virtual. ¿Sí? Entonces, pues se presta, ¿no? a este tipo de invitaciones, que pues hacerlas de manera presencial es más complejo, ¿no? Porque luego requiere una invitación, un traslado del invitado, etcétera.
Y pues ahorita con la maravilla de la tecnología, pues nada más es una liga, ¿no? Donde nos conectamos, ¿no? Así es. Sí, pues agradecerte de verdad el contacto, la invitación que, como te decía, está abierta para ver cuándo visitas Tapachula. El Tecnológico de Tapachula es una institución que tiene un terreno de 40 hectáreas. Wow. Entonces, que ni la mitad está construido, ¿no? Entonces tenemos áreas boscosas, así, donde todavía están, digamos que prácticamente vírgenes, ¿no? Entonces es un tecnológico diferente, ¿no? Donde todavía podemos convivir en día con día con la naturaleza, aunque a veces se nos hace tan cotidiano que ya no le prestamos atención, ¿no? Y pues lo estratégico que está, ¿no? La ciudad de Tapachula, porque está en la frontera con Guatemala, o sea, en 20 minutos ya estamos en otro país, tenemos el Océano Pacífico igual a 20 minutos, y tenemos la zona montañosa o el volcán Tacaná, inclusive, igual a unos 30 minutos, ¿no? Entonces, gran parte de lo que hoy nos mencionaste es aquí, lo tenemos, lo vemos en el día a día, pues empresas como Herdes que pescan indiscriminadamente, ¿no? Porque pues ahí está la fábrica que saca todas las latas que se distribuyen en todo el país, de ahí salen, ¿no? Pues también una zona ganadera importante, la Nestlé tiene una presencia muy importante en Tapachula, bueno, en toda la zona de Chiapas, recogiendo la leche, que igual es la que luego se distribuye en todo el país, ¿no? Entonces, pues sí, es una zona muy rica, muy interesante conocerla y sobre todo empezar a hacer ese cambio de mentalidad, ¿no? Por ahí, ojalá más adelante cuando ya pues todo esto se normalice, podamos hacerte una invitación, pues a lo mejor en lo que haces, ¿no? En plan de activismo, ¿no? Claro que sí, También. me encantaría visitarles. Y también quiero agradecerle a Verónica Martínez, que creo que por aquí está conectada, que haya sido el enlace contigo, ¿no? Para poder llevar a cabo esta plática, ¿no? Gracias, Vero. Sí. Pues muchísimas gracias y sí, espero que en futuros meses podamos estarnos encontrando por allá. Yo les comento brevemente que, bueno, yo me dedico de profesión de tiempo completo a hacer activismo y justamente yo estaba desarrollando un tour por toda la República Mexicana. Ya estaba yo en Chiapas, de hecho Chiapas fue creo que la parada número 37 de todo el país. Hemos visitado más o menos 27 estados de la República ya, me faltan algunos del norte nada más. Y ya estábamos de ese lado y a lo que hacemos son jornadas en las que vamos a las universidades, hacemos campañas de activismo en calle, llevamos a cabo muchos conversatorios, espacios de discusión, vamos a medios de televisión, radio, etcétera, para hablar de estas temáticas. Pero bueno, pues nos agarró la cuarentena y se puso muy complejo el estado, tengo que decirles. Estábamos en San Cristóbal de las Casas y de pronto empezó a haber mucha violencia de parte de diferentes municipios, etcétera, y entonces decidimos que no era ya un entorno seguro quedarnos ahí y pues nos regresamos mi compañero y yo, porque además yo soy nómada, yo voy viajando, así vivo viajando por todos lados. De hecho, vivo en una van, que es como si fuera una casa chiquita, que tiene ahí adentro de la van su mini cocina, su mini cama, su mini todo, hasta un mini perro. Y por todo el país voy viajando haciendo esto. Entonces, espero que en un futuro podamos estar compartiendo un espacio físico allá en Tapachula y en verdad les agradezco muchísimo.